La victoria militar de los liberales sobre el ejército conservador en diciembre de 1860 permitió al gobierno constitucional de Benito Juárez regresar triunfante a la capital de la República. Sin embargo, fuerzas conservadoras no estaban dispuestas a dejar las armas. Mi nombre es Carlos Múgica y soy historiador de Palacio Nacional. Félix Zuloaga, Leonardo Márquez, José María Cos y Tomás Mejía, entre otros líderes de la reacción, se reorganizaron para continuar la guerra en forma de guerrilla. En esa ola de violencia soterrada fueron capturados y asesinados los liberales Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado. Melchor Ocampo, el gran ideólogo del liberalismo, que pugnó desde esta tribuna como diputado del Congreso Constituyente de 1856-1857 por suprimir la intolerancia religiosa y que durante la Guerra de Reforma contra los conservadores contribuyó a la elaboración de las leyes de reforma que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, fue la primera víctima propiciatoria del clamor de los conservadores. El 30 de mayo de 1861, el guerrillero Lindoro Cajiga, al frente de una cuadrilla de jinetes, irrumpió violentamente en la hacienda de Pomoca, Michoacán, para detener a Melchor Ocampo y entregarlo a las fuerzas de Leonardo Márquez y Félix Zuloaga. Al tercer día, el Congreso aquí reunido abrió la discusión sobre una ley para castigar a los plagiarios. Aunque la prensa capitalina, en un tono más enérgico, exigió que el gobierno en el acto enviara a cuerpos de la Guardia Nacional para someterlos. El 3 de junio de 1861, mientras en la Ciudad de México el Congreso discutía la solicitud de fondos del gobierno para emprender una campaña militar en contra de los rebeldes, en Tepeji del Río, Cajiga le informó a Melchor Ocampo que sería fusilado y le dio papel y tinta para redactar su testamento, en el cual escribió: «Me despido de mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido, en poco o en mucho, y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en consecuencia que era bueno». Después de que Ocampo rechazara los servicios espirituales por estar bien con Dios, según confesó al padre Domingo Morales, cayó muerto tras una decena de disparos del pelotón de fusilamiento. Un día después del asesinato del reformador, se presentó ante el Pleno del Congreso el ministro de Relaciones, León Guzmán, para dar lectura a una carta enviada por Leonardo Márquez, en la que señalaba que la orden de fusilar a Melchor Ocampo había sido de Félix Zuloaga y que, por el contrario, él había intercedido para salvar la vida del patricio. A lo que diputados y público que presenciaba la sesión desde las galerías de la Cámara exclamaron protestas con profunda indignación. De inmediato, fue aprobado por la mayoría la suspensión de garantías de Márquez y Zuloaga y otros jefes de la reacción. En el lapso de aquella memorable sesión, la Secretaría de la Cámara dio lectura a la petición de audiencia del general Santos Degollado, la cual fue votada afirmativamente por los diputados. El público, agolpado en las galerías, estalló en aplausos y en vivas al general. Ante la representación nacional, Santos Degollado pidió se le permitiera ir a combatir a la reacción y con un elevado espíritu de servicio a la patria afirmó: no como jefe, sino como un simple soldado. Apenas un año antes, Degollado había ocupado la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tuvo que dejar 2 meses después, luego de que propuso negociar, sin el consentimiento del presidente Juárez, un acuerdo de paz con los conservadores, en el que el gobierno de Inglaterra cumpliría una función mediadora. Esta iniciativa ocasionó la condena de sus correligionarios y del presidente mismo, por lo cual su carrera política parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, su ofrecimiento al Congreso de ir a combatir a los asesinos de Ocampo le daba la oportunidad para recobrar el honor perdido. Con la aprobación del Congreso, Degollado partió el 7 de junio rumbo a Toluca al frente de un batallón mal armado y equipado que le había proporcionado el gobernador del Estado de México, Felipe Berriozábal. El 15 de junio, las tropas de Santos Degollado fueron emboscadas por las gavillas conservadoras de José María Gálvez y Alejandro Gutiérrez el Chato, en el Cerro de la Pila. Las fuerzas liberales quedaron dispersas y el general, acompañado solo por uno de sus oficiales, huyó hacia los llanos de Salazar, Monte de las Cruces, a donde fue perseguido y finalmente acribillado. Días después, el Congreso recibió la petición del ministro de Guerra, Ignacio Zaragoza, de autorizar licencia al diputado por Jalisco, Leandro Valle, para emprender una campaña militar en contra de Leonardo Márquez. El general Leandro Valle gozaba de un buen prestigio militar,
luego de su participación en las decisivas batallas de Silao y Calpulalpan, en las que fueron derrotadas las tropas conservadoras de Miguel Miramón. El 23 de junio, las tropas de Leandro Valle, situadas en el Monte de las Cruces, fueron violentamente atacadas por las fuerzas de Márquez. Los enfrentamientos se prolongaron por 2 horas, hasta que los soldados liberales comenzaron a ceder terreno. La resistencia heroica de Leandro no logró evitar que fuera sometido por Lindoro Cajiga y trasladado como prisionero ante la presencia del jefe conservador, quien de inmediato ordenó su fusilamiento. Los asesinatos de los 3 ilustres liberales habían dejado claro que la guerra civil no había terminado. El triunfo del gobierno constitucionalista sobre los ejércitos de Miguel Miramón en 1860 significó la derrota del gobierno conservador, pero sus líderes permanecían activos y lo estarían por varios años más.